Dicen que no hay manuales para ser padres, y es cierto, pero sí hay formas de pensar la crianza. Creamos este podcast para cuestionarnos y resignificar juntos la pamaternidad. Hablemos de lo que nadie nos dice sobre la crianza. Bienvenidos a podcast de Madres Saldiván. Bienvenidos a otro episodio de Madres Saldiván. Estamos como siempre, Caro Gómez. Hola Leti. ¿Cómo estás, Caro? Bien, ¿y tú? También bien, gracias. Bien. Leti Gómez, y ahora tenemos de invitada a Regina Soto. Bienvenida, Regina. Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros para dialogar hoy juntas sobre un tema que quisimos poner sobre la mesa o traerlo al diván, como decimos, que es la diferencia entre entregarse a la maternidad a perderse en ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, antes de empezar con el tema, les presento a Regina. Ella es psicóloga con más de 13 años de experiencia, tiene una maestría en terapia familiar, con una especialidad en terapia de pareja, especialidad también en salud mental perinatal, y por muchos años fue maestra y psicóloga escolar. También es esposa y mamá de 3 peques. Así es. Pues, bienvenida, Regina. Muchas gracias. Y queremos empezar a abrir este tema con la pregunta así de manera muy general y ya después iremos tocando ahí algunos puntos. ¿Qué sería la principal diferencia entre entregarse a la maternidad a perderse? Bueno, yo creo que es una pregunta un poco truculenta, ¿no? O sea, como que me parece que en la entrega a la maternidad sí hay algo de perderse, ¿no? O sea, sobre todo al principio, los primeros meses, cuando uno está con el bebé ahí recién parida, de que hay tanta demanda, ¿no? La lactancia, los pañales, todo esto, pues una se pierde un poco. Claro. Decía Adrienne Rich, me gusta mucho ella y su libro de Nacemos de Mujer, ella dice, ¿no? La maternidad implica siempre en alguna medida dejar de existir. ¿No? Porque yo creo que todas las que hemos sido mamás hemos pasado por ahí, nos hemos perdido un poco. Claro. Te pierdes en este mundo del bebé, de lo que el bebé necesita, ¿no? Entonces, pues a ver, de que hay una pérdida, ¿no? De que una se pierde en la maternidad, una se pierde. O sea, no hay manera de esquivarla, o al menos, bueno, puede haber cosas defensivas, ¿no? Pues También. Es que yo pienso que sí, que no hay manera de esquivarla, ¿no? En realidad es que uno no puede volver a ver el mundo igual después de parir, después de dar vida, después de tener esta responsabilidad tan grande, ¿no? O sea, como la maternidad es algo que realmente te cambia. Y en este cambio, pues claro que hay una pérdida de mí misma. Sí hay una pérdida de la Regina que yo era, ¿no? A la Regina que ahora soy, la que es mamá. Que ahí damos espacio a la transformación. Claro que es una transformación, ¿no? O sea, yo creo que justo es esto. En el parto muere una parte de mí que no vuelve a ser, o sea, que nunca regresa, ¿no? Okay. Digo, ya afortunadamente en estos tiempos están todos estos estudios, por ejemplo, de Susana Carmona, con neuromaternal y así, donde se comprueba, ¿no? A través de tomografías y todo, que el cerebro de las mamás realmente cambia. O sea, si tú ves 2 tomografías, una de una persona, una mamá y una mujer que no fue madre, o sea, la persona que ve sin saber cuál es cuál puede distinguir la que fue mamá, ¿no? O sea, porque sí hay un cambio muy grande. Pues es lo que una vez hablamos de la matresencia, ¿no? Que tiene que ver con esta parte. Justo es esto, ¿no? La matresencia es este cambio que pasa a nivel cerebral y que nos hace mejores mamás, nos vuelve en personas más sensibles, o sea, lo que cambia es la parte de la empatía, la sensibilidad, la socialización, ¿no? Y esto es para responder mejor a las necesidades del bebé, pero esto me cambia, claro, ¿no? Y se ha visto que estos cambios a nivel cerebral siguen después de 6 años todavía. Y yo creo que nunca regresan, ¿no? Realmente, o sea, nunca regresas a ser quien eras. Y que explicando un poquito, ¿no? Porque se nos ocurrió, y yo le decía a Leti que se me ocurrió invitarte, Regina, con este tema. Regina y yo tenemos a nuestros hijos en el mismo kinder, ¿no? Entonces, en fiestas infantiles, platicando con las mamás, todas con esta parte de que sí, ¿qué pasó? Y los niños y las desveladas y todo, ¿no? Y Regina dijo algo muy lindo
que se me hizo muy padre, sobre todo en esta época en la que de repente sí creo que es como que ya tuviste hijos, pero regresa, ¿no? Regresa rápido y que no se te note tanto y que entonces ya tienes el mismo cuerpo, ¿cómo le hiciste? Y ya regresó rapidísimo a trabajar, como si no hubiera este espacio. Y me acuerdo, Regina estaba embarazada de su tercer bebé, ya a punto de explotar. De parir. Y me acuerdo que dijiste algo bien bonito, ¿no? Como esta parte de que algo le preguntaban a alguna de las mamás y Regina dijo, la verdad yo el primer año sí me gusta entregarme, sí me pierdo, creo que algo de arreglarse o algo así. Ah, claro, sí. ¿No? Y que dijiste como de, yo el primer año sí ando bien fachosa, la verdad es que porque me pierdo en mi bebé, ¿no? En esta maternidad. Entonces eso se me hizo bien padre. Y me dejó reflexionando mucho en esto, ¿no? Que de repente sí estamos en un momento, en todo este auge de la feminidad y de poder seguir trabajando y producir y que creo que es muy bueno y es un avance enorme, pero que a veces podemos confundirnos, ¿no? Uh-huh. Podemos confundirnos entre, ya tuve un bebé y pues rápido, ¿no? La niñera, la enfermera, el no sé qué, para que tú puedas regresar a tu vida como si no hubiera pasado nada, cuando es súper importante este periodo, ¿no? Claro. Que yo creo que la diferencia grande es como, o sea, pues claro, ¿no? Winnicott, desde acá del psicoanálisis, habla de una preocupación materna primaria en la que psíquicamente te preparas para el vínculo, para conocer a tu bebé, desde las neurociencias, ¿no? Todas las hormonas, todos los cambios cerebrales. O sea, en neurociencias hay autores que lo describen hasta una como cuasi enfermedad, ¿no? En la que el mundo no te importa y estás centrada en tu bebé, ¿no? Y que se me hace bien importante cómo retomar esto, que es bien válido y es importante. Y en esta parte, ¿no? ¿Por qué sería importante? Como para platicar esta parte de por qué es importante sí entregarnos, perdernos un ratito. ¿Para qué sería importante esto? ¿Y para qué la biología y todo conspira? Bueno, yo creo que, a ver, porque en la entrega, ¿no? Ya no me acordaba que había dicho eso, pero sí es verdad, ¿no? O sea, como que a mí lo que me pasó en el primer año de mi primer hijo, ¿no? Era que no me reconocía. Y de hecho, muchos de los acompañamientos que hago a mamás es básicamente esto, ¿no? Como cuando te das cuenta que no puedes seguir con tu vida como la tenías. Y esto es durísimo, ¿no? Es un cambio súper heavy. Sí, es algo súper difícil de acomodar. Creo que justo porque vivimos en un mundo capitalista y entre más produzca, más valgo y el éxito es cuánto dinero gano o qué tan tarde salgo de trabajar o cuántos pacientes tengo, qué tan llena tengo mi agenda, ¿no? Entonces, como el éxito se mide ahí, pues claro que está esta parte cuando me convierto en mamá de rápido quiero regresar a eso, sobre todo porque también... A ver, en algún momento fue importante, ¿no? En el feminismo de los 70 que se lucha para que las mujeres trabajemos, que podamos salir de la casa, que podamos generar nuestro dinero. Claro, esto es importantísimo, ¿no? Pero nos vamos a este otro lado, ¿no? Entonces es como, ¿cómo voy a estar solo siendo mamá? ¿No? O sea, como solo, ¿no? Yo me acuerdo antes de ser mamá, bueno, cuando me convertí en mamá, decía, ¿qué hice, no? Pero antes de ser mamá, que estaba en sesiones y era como, no trabajas, ama de casa, ¿no? O sea, como, no lo decía con un tono de, ay, qué mal, pero era como, no trabajas, es ama de casa, ¿no? Como si no fuera tan importante lo que hacemos, ¿no? Es que yo creo que esa etapa, o sea, cuando uno se va convirtiendo en mamá y toda la transformación que vivimos, nos permite, al menos también así fue en mi caso, ¿no? Echarnos un clavado a lo más objetivo de uno, porque pensaba que no es una cuestión que se pueda elegir. O sea, como que nuestro mundo interior, nuestra historia, todo, o sea, como que arrasa, ¿no? Y que entonces cada una va a poder hacer o se va a enfrentar según su historia, sus marcas, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo que yo pensaba muy como de manera racional, yo tenía acomodado cómo iba a ser y yo tenía un plan. Claro. Y al momento de vivirlo, eso no coincidía. O sea, resultó... Claro, te choca, ¿no? Resultó que lo que estaba viviendo era diferente a lo que yo hubiera esperado. Claro. O sea, entonces yo pensaba como que ¿qué es esto, no? O sea, como que, a ver ahorita ustedes qué piensan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que posibilita o dificulta
la maternidad en la mujer, ¿no? O sea, yo pensaba también pues que hay personas o cuestiones mentales, de salud mental, que no pueden perderse, ¿no? Claro. O sea... Claro, tiene que ver con tu historia. Exacto, y que aquí como que aprovechar este espacio, ¿no? Como para aquellas mamás que nos escuchan y decir, pues lo esperado es que se puedan entregar y perder, pero que cuando no, si hay quienes les cuesta trabajo, pues ahí ya hablamos de cuestiones, defensas, ¿no? Defensas donde, como es una fusión muy grande, o sea, imagínate, es casi que uno se medio despersonaliza. Claro. Para estar ahí uno mismo fusionado, pero si yo tengo cuestiones que eso me va a poner mal. Y hay mamás que yo he visto que se refugian sí en el trabajo, por ejemplo, que al mes, y claro que es inconsciente, ¿no? Al mes ya están integradas en la empresa y dejan al chiquillo en la guardería, se desaparecen de 8 a 6 y vuelven, pueden un ratito conectarse 2, 3 horas y ya. Claro. ¿No? Claro, pero a ver, yo creo que aquí es bien importante matizar, ¿no? Porque al final, sí es verdad, a ver, ¿cómo lo digo? Como que no quisiera tampoco generar culpa en alguna de las mamás que nos escuchan, ¿no? Porque hay veces que no puedes hacer otra cosa y que tienes que ir a trabajar de 8 a 6 y que tu hijo se tiene que quedar en la guardería. Claro, y que no está significa, bien. perdón, aclarando, no significa que todos los que hagan eso están mal, al ¿no? borde de la psicosis. Claro, sí. Exactamente, ¿no? Por eso digo matizar, ¿no? Porque esto, pues a veces es así. Yo no puedo conectar mucho aunque trabaje de 8 a 6. ¿No? Es verdad que a veces, aunque esté todo el día con mi bebé, no puedo conectar. Eso. A veces en mi historia traigo cosas que no me dejan, ¿no? Pero bueno, creo que también aquí pues entra toda esta cuestión del privilegio, ¿no? O sea, al final dependerá de dónde te pongas en la escala, ¿no? Qué tanta facilidad tienes o no para maternar, ¿no? Porque la maternidad es muy demandante, claro. ¿No? No sé, como esta parte, ¿no? Pero ciertamente, ¿no? Cuando vengo de una historia de no conexión, ¿no? No puedo dar algo que no tengo. ¿Cómo doy algo que no tuve? ¿Cómo doy algo que no sé qué es? ¿No? Entonces es como, pues es muy difícil. Y yo creo que además... Digo, no sé si a ustedes les pasó, pero yo ahorita con mi tercer hijo, que lo estoy disfrutando muchísimo, lo vuelvo a vivir, pues tienes al bebé ahí y no hace nada, sí. ¿No? O sea, lo estoy disfrutando muchísimo, pero sí sí me pasa a veces de que, ¿qué le digo? ¿Qué le platico? ¿No? Y entonces, pues no, o sea, como a veces no me nace hablarle, ¿no? O a veces de que estoy leyendo y pues le leo en voz alta, ¿no? Pero a veces es difícil, ¿no? Como con un bebé así tan pequeñito, ¿no? Conecta uno de otras formas, ¿no? A través del tacto y del olfato y de la mirada. Pero a mí me parece que cuando vienes de una historia difícil, pues es difícil conectar. Que creo que esa es la parte importante y justo eso, ¿no? Lo que queríamos es poder hablar a estas mamás que se les hace muy difícil, porque no es lo mismo que en momentitos, ¿no? Yo me acuerdo que yo también, pues los primeros 2 meses de mi hijo, o 3, yo me aburría. O sea, sí, claro. Sobre todo el primero, ¿no? Porque el segundo ya tienes al primero, ya te ríes y todo, y el segundo no. Sí. Pero del primero yo sí me acuerdo que era como de, como dices, ¿no? Y ahora, ¿qué más le cuento? No claro. Me está respondiendo. Okay. ¿No? Ajá, porque no puedes salir a hacer tu vida normal, pero tampoco puedes estar todo el día conectando y sintiéndote plena, ¿no? Eso no existe. Pero en general, o sea, yo creo que también es como pregunta, ¿no? ¿Qué tanto también te llegan a ti al consultorio, que tú también trabajas con mamás? Estas mamás, a mí sí he podido acompañar a mamás que de repente están muy angustiadas porque no pueden conectar con sus bebés, ¿no? Y entonces es preferible y ellas empiezan a sentirse malas mamás porque es como, es que conmigo mi bebé llora mucho, ¿no? Y con mi esposo, con mi suegra se queda tranquila, pero conmigo no. Y entonces es empezar a ver qué onda con su historia, qué pasó, cómo están viviendo, ¿no? Porque muchas creo que también es desde la expectativa de este instinto materno que van a hacer y vas a saber quién es, por qué llora, cómo... Y que hay mamás que sí se asustan y que dicen, es que yo no sé. Entonces, como yo no entiendo, no soy buena mamá y entonces me alejo. Claro. Y que cómo poder también, que
a la persona que esté en esta situación poder saber que no es como que no sirves para ser mamá, ¿no? Sino que también hay cosas en tu historia, en tu ambiente que pueden estar dificultando esta conexión y este conocimiento, que para eso es mucho de lo que toda esta biología, ¿no? Para poder conocer, ver, entender, poner a salvo al bebé. Pero como esta parte, ¿no? ¿Qué pasa con estas mamás? Como... A ver, es que no sé, como que ahorita que te escuchaba, pienso en esto, que vuelvo otra vez a Adrienne Rich, que le llama la institución de la maternidad, ¿no? Y que creo que ahí está la diferencia, volviendo a la pregunta de entregarse y perderse, ¿no? Creo que ahí hay algo importante, ¿no? O sea, la institución de la maternidad es esta maternidad patriarcal, esta maternidad que desde que somos niñas nos las han metido en lo profundo del inconsciente. Esta maternidad que vemos en las películas, donde está la mamá todo el tiempo feliz, todo el tiempo entregada, ¿no? Es mercadotecnia, te la venden. Pues no mercadotecnia, ¿no? Porque creo que es el ideal de maternidad que todas tenemos dentro. Es la maternidad que nos han vendido. Así es ser mamá. Ser mamá es que nace tu hijo y te sientes automáticamente feliz y plena. Y que yo no vine a este mundo a hacer ninguna otra cosa más que a ser mamá, porque mis hijos me llenan, porque son lo mejor que me ha pasado en la vida. A ver, todas llegamos un poco así a la maternidad. Creo que justo ese es el golpe. Cuando llegas a la maternidad dices, güey, esto no es lo que me habían dicho. Es lo que decimos que una muy romantizada o idealizada. Exactamente. O sea, y llegas a la maternidad y sientes la ambivalencia y empiezas a sentir este aburrimiento cuando estás con tu hijo y empiezas a sentir todas estas otras cosas que son parte de la experiencia, y entonces te empieza a generar muchísima culpa porque dices, a ver, no, yo no me debería de sentir así. ¿Será que no soy buena mamá? ¿Será que no nací para ser mamá? No, pero aquí lo que pasa es que este discurso materno de maternidad patriarcal, o sea, esta institución de la maternidad, fue construida por personas que no han sido mamás. Cualquier persona que ha sido mamá, y creo que es lo que a nosotras nos pudo pasar cuando nos convertimos en mamá, dices, ay, o sea, sí que padre, pero uf, qué duro. Las dos cosas por igual. Exacto. Amo a mi hijo, pero también al mismo tiempo es igual de intenso. Quiero que se lo lleven, ¿no? Y sí, me encanta ser mamá, pero quiero irme a trabajar de 8 a 6 como lo hacía antes porque estaba padrísimo, ¿no? Sin sentir culpa de cómo estará. Sin sentir culpa, sin sentir esta responsabilidad, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con esto, que lo que yo creía que era la maternidad, cuando llego a la maternidad resulta que no es. Y entonces me choca. Los procesos que acompaño de mamás muchas veces tienen que ver con esto. Y claro, tienen que ver con todos estos duelos, pero es que al final nadie te los dice. Y si te los dicen, ¿quién sabe si los dimensiones? ¿No? Pero entonces es como lo que debería ser una mamá, ¿no? Y lo que en realidad es ser una mamá. Y lo que estás sintiendo. Claro. Y que no tienen mucho que ver a veces, ¿no? Y sí, me quiero fusionar. Pero, ¿cómo es esta fusión? ¿No? O sea, exacto. A veces no puedo. Y desde ahí, a ver, vamos, eso se me hace bien padre, ¿no? O sea, porque a lo mejor para las que estamos como en la parte de la teoría, pues medio entendemos qué es esta fusión, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar a las mamás qué es esta fusión? ¿A qué nos referimos con entregarnos, con fusionarnos, con... Bueno, yo creo que vuelvo a la pregunta que nunca la respondimos, ¿no? De que para qué es toda esta biología y para qué todo esto. Pues yo creo que justo es esto, ¿no? A ver, esto sucede como para que la especie sobreviva, ¿no? Pero todos estos cambios a nivel cerebral a mí lo que se me hace padrísimo de estos cambios es cuando se empieza como a comprobar que las mamás necesitamos estar cerca de nuestro bebé los primeros años, ¿no? Puede ser que el deseo no esté, el placer no, pero hay una necesidad de estar cerca, ¿no? Todo nuestro cerebro está ahí. Y esto, pues claro, es para facilitar esta fusión, para facilitar el que las mamás podamos cuidar a nuestros bebés, ¿no? Y que al final, cuando una se deja, ¿no? Como llevar por esto, creo que aparece un montón de disfrute. ¿Para qué? A ver, por un lado, para que la especie sobreviva, pero eso, ¿no? Pero
para disfrutar, porque también hay muchísima riqueza en el vínculo con mi bebé. También cuando yo me entrego a la maternidad, esta transformación es una transformación que me vuelve mejor persona, me enriquece, ¿no? O sea, como me conecta. Yo le he comentado a Caro que me acuerdo perfecto el primer día que yo pude realmente conectarme con mi bebé. Yo creo que tendría más de un mes. O sea, estaba toda esta parte instintiva, ¿no? Porque pues claro que la alimentaba, pero como realmente estar presente y permitirme sentir, y fue un disfrute, un goce, ¿no? Lo recuerdo perfecto porque fue para mí un antes y un después. Pero a mí me había implicado hacer todo un reacomodo de prioridades, ¿no? De decir, ahorita es una pausa de mi parte laboral. Implicó, digo, yo estaba en análisis personal desde ese entonces, ¿no? Que me acompañó y que me ha tocado ahora ya acompañar también a mamás, ¿no? En esta parte donde yo veo que a veces, producto del sistema, movimiento social como el feminismo o esta hiperproductividad, estorba muchísimo para darnos chance de, ahorita toca estar con mi bebé, pero como con estas expectativas de, pero además voy a seguir creciendo en la empresa, pero además voy a estudiar tal, pero, o sea, como cada uno con su subjetividad tenemos esos mandatos. Claro. ¿No? Y yo veo que eso es lo que de repente estorba, que es lo que tú dices, ¿no? Que de parte ya es cosa de política también. O sea, en un ambiente laboral donde hay pocas facilidades. Claro, está imposible. Casi que tienes que decidir o ser buena profesional o ser buena madre, ¿no? O que se te estanque tu carrera, pero ser madre presente. Porque no existe un sistema. Exacto. De hecho, pues justo también ese es otro duelo que se vive en la maternidad, ¿no? Cuando me convierto en mamá y me doy cuenta que no puedo hacer lo mismo que hacía antes, una de las partes mías que cambia es la parte profesional. Totalmente. ¿No? O sea, antes de ser mamá yo podía trabajar 10 horas diarias y después de ser mamá, ¿cuántas trabajo? ¿No? En España, por ejemplo, en México no está la estadística tal cual, pero en España el 60% de las mujeres que se convierten en mamás, no, más bien, el 60% de las mujeres renuncian a su trabajo por la maternidad. Estamos hablando que es más de la mitad, ¿no? Porque al final no puedo hacerlo todo. No se compagina, ¿no? Porque al final también, o sea, hasta ahorita, ¿no? Que los niños ya se enfermaron. Claro, ¿y cómo le haces? Ajá, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, al privilegio, ¿no? Sí, claro. Porque para poderme cuidar de no perderme, ¿no? Por así decirlo, digamos que entonces tendría que tener una tribu, una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo para que entonces yo pueda decir, oye, te lo dejo 1 hora para irme a mi clase de pilates, ¿no? Oye, te lo dejo para irme a cenar con mi esposo. Y a veces esto no existe. A mayor privilegio, pues claro, más facilidad vas a tener, porque a veces esta red se conforma de gente que pagas o a veces se conforma de familia, ¿no? Pero es necesario tener esto para poderlo hacer, porque si tu hijo se enferma y no puede ir a la escuela, alguien se tiene que quedar con él. Claro. Y si no hay una red que se quede con él, entonces tengo que ser yo. Y entonces ahí es donde empiezo, ¿no? Como a sacrificar esta parte profesional que puedo disfrutar mucho, pero que quizás ya no puedo hacer como antes, ¿no? Y ya no vamos a entrar ahí, pero ¿esto qué consecuencias trae para las mujeres? Tiene un chorro de consecuencias, porque luego a veces no me puedo separar porque no tengo dinero, porque dejé de trabajar, ¿no? O hay mujeres que se están separando 15 años después y no tienen ingresos, ¿no? Claro. Y es, o sea, siempre terminan como en una terminamos las mujeres como en una desventaja, ¿no? Oye, y con esto, ¿no? O sea, échale, porque la realidad es que sí es cierto, ¿no? También desde el psicoanálisis se habla que como patologías de la época, ¿no? ¿Qué está pasando en el momento actual? Y que esto, creo que es todo lo que estamos hablando y lo que estamos viviendo. Y aparte de eso, súmale tu historia personal, ¿no? Tu historia con tus figuras de cuidado, tu historia, tu relación de pareja, si hay, si no hay. Si... ¿Cómo queda? Ajá, ¿no? O sea, como que creo que en esta parte también poder
hacer conciencia e incluso entre las mamás, porque creo que a veces también hay mucha crítica y exigencia, ¿no? Como de, uy, es que no está pudiendo, uy, es que... Y también como mamá, si en algún momento algo está pasando, algo está sintiendo, se vale darle voz y ver qué pasa, de dónde viene, ¿no? O sea, no es solo el, no nací para ser mamá, lo siento, ya, pues ni modo, pobre del niño y... Porque hay mamás que sí se alcanzan a desconectar, ¿no? Entonces, ya no soy buena para esto, entonces ya va ahí. A poder decir, se culpan muchísimo y entonces hay que sobrecompensar y eso trae más desgaste y eso da menos espacio a poder cuidarte, ¿no? O poder darte, aunque sea pequeñitos espacios, ¿no? O sea, creo que cómo poder dar chance también y hablar a estas mamás que a veces con todo esto del privilegio, más la historia personal, más lo que estén viviendo, pues claro que es como una suma de todo y que no es como que ya te convertiste en mamá y ya, ahora sí, ¿no? Es que yo creo que aquí es bien importante la pregunta de como cuánto hay de deseo y cuánto hay de mandato. Exacto. ¿No? O sea, como, ok, me voy a quedar con mi hijo, voy a renunciar porque me están diciendo que esto es lo que toca. ¿Cuánto hay de deseo? ¿Y cuánto es porque lo tengo que hacer? Porque si lo tengo que hacer, entonces es la institución de la maternidad. Es lo que otras personas dicen de cómo tengo que vivir mi maternidad. ¿Quiero estar ahí? Perfecto. Si yo renuncio a mi vida profesional porque quiero estar con mis hijos, va a ser placentero. Lo voy a disfrutar. Me voy a poder entregar y me voy a enriquecer muchísimo de la experiencia. También la voy a sufrir porque no vamos a romantizar nada, ¿no? Pero todo intenso. Todo intenso, variado, ¿no? Pero si yo no quiero, si lo estoy haciendo solo porque me dijeron que esto es ser una buena mamá, solo porque no lo voy a disfrutar. Eso una creo que maternidad también, llena de culpas y deberías no se disfruta. Y que creo que también eso entra ¿No? en la diferencia, ¿no? Entre entregarse y perderse. Yo creo que esa es la pregunta clave. No, y además, o sea, por eso lo quisimos traer aquí al diván, ¿no? Como en una función de abrir a la pregunta siempre, porque en una actualidad donde es tan exigente y que hay mucha crítica y muchas posturas, mucho bombardeo en redes sociales, en esto de que sí se puede todo y que querer es poder y que hay que equilibrar, o sea, exigencias por todos lados. Claro. Como que la invitación sería, a ver, mamá, ¿no? A ti te está costando disfrutar de este encuentro o de esta nueva etapa. Vamos a ver que hay muchos factores. Nos vamos desde lo que decías, el privilegio. O sea, ¿cuál es tu situación real, verdad? Claro. Si tú tienes un empleo de 8 horas, pues bueno, empecemos por ahí. ¿Qué vas a hacer después de ahí? Esa es como la circunstancia de tu ambiente, tus posibilidades económicas. Pero vuelvo a decir, bueno, ok, tengo el espacio, me puedo dedicar a mi bebé. Y aún así siento una tensión, ¿no? Siento algo. Ah, bueno, échate un clavado. Claro, ¿no? ¿Qué me está pasando? Exacto, ¿qué te está pasando? Y ver si esto que me está pasando no tiene que ver con la experiencia de la maternidad en sí, que no es rosa, ¿no? Porque también, pues sí, cuando estoy de lleno con mis hijos, voy a tener de todo. No solo voy a tener disfrute, voy a tener momentos donde los quiero realmente ahorcar, donde me pongo a llorar y digo, ya no quiero esto, ¿no? Porque así es la experiencia, pero esto no tiene que ver a veces con una dificultad para conectar, sino con la experiencia en sí, porque los hijos nos llevan a nuestros límites en todos los sentidos. Amo como nunca había amado y me enojo como nunca había sentido, ¿no? O sea, la rabia que se siente con los hijos cuando te llevan a ese lugar es horrible. Y creo que a lo mejor eso sería como, porque creo que la línea es muy delgada, ¿no? Es muy delgada. Hasta el entregarse y perderse en la maternidad, disfrutar o no disfrutar, ¿es lo natural de la ambivalencia de la maternidad o es que ya no lo estás disfrutando, ¿no? Creo que es muy delgada, pero creo que esa es una clave importante, ¿no? Que pueda haber en general de todo, ¿no? Muchos momentos de disfrutar, de sentirte llena, plena, de poder sentir que disfrutas con tu hijo desde bebecitos hasta ya más grandes, pero que también disfrutas espacios tú, ¿no? Y no necesariamente algo construido, ¿no? Sino como esos momentitos, pero luego también estás que los quieres ahorcar, pero, o sea, como, creo que no sé cómo vean ustedes. Abrazar todo. Pero como que es un buen indicador, podría ser como que haya de todo, pero en general que estés disfrutando, ¿no? Cuando ya es al revés,
¿no? Cuando medio, a veces hay uno que otro disfrute, pero se te hace más pesado que nada, a lo mejor ahí sería una alarma de decir, ¿qué está pasando? Hay que revisar, ¿no? Porque claro, a veces es esta dificultad para conectar y a veces es el contexto, que quiero llegar a todo y que no se puede y que me parto en 20 y que estoy rebasada. O sea, imagínate que antes de ponerte mejor la etiqueta de soy mala madre, Claro. preguntarnos por qué. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? O sea, porque yo creo que también para conectar uno debe de tener espacio en su cabeza. Y si tú estás abrumado Totalmente. porque te despidieron a lo mejor de tu trabajo, porque a lo mejor tu pareja anda quién sabe en dónde. Claro. O sea, como integrar, porque yo sí creo que a veces estos mandatos nos aplastan y nos quitan la capacidad de pensar. Claro. Y más si uno está ahí perdido en su bebé. Ujú. A veces yo ahí pensaba la importancia de ahora lo que es muy llamado la tribu, pero que a veces puede ser una amiga. Claro. O sea, devolverle, oye, ¿ves cómo estás? ¿No? ¿Te has escuchado? Creo que esto no es normal. ¿Por qué no buscas ayuda? O a ver, algo. O sea, como que a veces de una manera cariñosa, porque pues a uno también luego le pesa ver así a la amiga o a la prima. Pero desde esta parte del cuidado, ¿no? Ujú. Pero sí como tener apertura de hablar de estos temas, porque a veces hasta eso da culpa. ¿Cómo yo voy a decir? ¿Cómo voy a decir que no lo estoy disfrutando? Ajá, que no estoy realizada. Claro, mi hermano hizo, brevemente les platico, ¿no? Un día hizo una noche de debate con sus amigos y el tema era justo tener o no tener hijos, ¿no? Y el debate se volvió conversación. Y entre lo que intercambiaron, pues resultó que los hombres, los que había ahí que eran papás, decían que sí, que tener a sus hijos era de lo mejor que les había pasado en la vida, ¿no? O sea, que ese amor lo sintieron así, ¿no? Y las mujeres hablaban un poco desde esta sinceridad de decir, pues yo no lo he sentido, ¿no? Me ha costado un poco más. Y yo pienso, ¿no? Que esto tiene que ver justo con esto que decías ahorita, ¿no? Cuando estoy cargando todo, que normalmente somos las mujeres las que cargamos todo, cuando estoy haciéndome cargo de todo, de que mi familia funcione, de que haya todo lo del bebé, lo de los hijos, ¿no? Cuando estoy Trabajar. con toda la carga mental, además trabajando, pues qué poco espacio queda para el deseo y para el disfrute. No es que yo esté teniendo un problema para conectar, es que ¿cómo voy a conectar, no? Si estoy teniendo todas estas otras cosas. Me parece, claro, muy lógico que los papás puedan sentirlo más fácil, ¿no? Porque al final no es lo mismo cuando no te haces cargo de todo lo que implica, ¿no? Claro. Y que creo que también para cerrar, ¿no? Este tema, es también, como esto también es otra trampa, ¿no? Entre más cosas tengo, es que no me estoy perdiendo en la maternidad y entonces sigo con mi vida y no necesariamente, ¿no? Esta parte del disfrute, de poder ver qué sueltas, qué no. O sea, todo eso creo que también es parte de, y que al final también se vale parar, ¿no? Parar y ver que de todo esto lo estoy haciendo porque quiero o porque es un mandato o qué está pasando, ¿no? Porque justo lo que dices, ¿no? Ni es como en perderse la maternidad es estar 24/7 en la casa, ¿no? Ni ver por nosotras es estar trabajando todo el tiempo, ¿no? O sea, como ese matiz que dices, que creo que es bien importante, ¿no? Claro, que vaya un poco en la línea de lo que tú quieres, ¿no? No de lo que te han dicho, sino de lo que tú quieres, para que entonces puedas entregarte a la experiencia y perderte, ¿no? En este sentido positivo, ¿no? Como entregarte y perderte y permitir que el ser mamá te transforme, ¿no? Y entonces disfrutar lo bueno y lo malo, ¿no? Pero disfrutar porque hay muchísimo disfrute. O sea, cuando ves a tu hijo hacer cosas, ni siquiera tienen que hacer nada, a veces con que estén ahí nomás. Ajá, y uno los ve y dice, hasta dormidos, ¿no? Cuando es como de, claro, que ni están haciendo nada, pero claro, es súper placentero. Claro. ¿No? Yo diría, agregaría esta parte, ¿no? Como perderse para luego volver y ver quiénes somos ahora. Claro, porque además sí pasa, ¿no? Estar abiertas a la transformación. Después de estos primeros, no sé, 2 años, ¿no? Que es lo que dura el posparto emocional, el puerperio emocional, ¿no? Una sale después de esos 2 años y bueno, una sale siendo otra persona, ¿no? Pero si dejas que la experiencia te transforme, en realidad es que sales conectada contigo, ¿no? Sales desde otro lugar.
Y sino irse armando de a poquito. Porque Claro, porque además es esto, ¿cuándo me convierto realmente en mamá? ¿Cuando me embarazo? no, ¿El día del parto? No, o sea, estos son un proceso constante. son momentos, ¿no? Se Yo me construye, voy ¿no? convirtiendo en mamá poco a poco. Y yo creo que es a lo largo de estos 2 años, ¿no? Hay momentos donde, ¡pum!, me voy apropiando de este nombre, de este rol, ¿no? Pero no es así un momento donde ahí está tu hijo, ya eres mamá. No, el cambio de identidad toma mucho más tiempo, ¿no? Entonces es como dejar que esto me atraviese. Y a ver, mientras esto pasa, me va a doler, porque cambia. Duelos, puros duelos. Puros duelos. La maternidad es un duelo constante. La persona que fui y ya no voy a ser. El cuerpo que tenía y ya no voy a tener. La profesionista que era y ya no voy a ser. Las amigas que tenía y que tal vez ya no tengo porque ya no conecto igual, porque ya no las puedo ver, porque no tengo tiempo nunca, porque yo no puedo en la noche, ellas no pueden, no sé, ¿no? Claro. O sea, es duelo tras duelo tras duelo, ¿no? Y esto es durísimo y es como esta, o sea, ahí es donde se está dando este cambio de identidad, ¿no? Donde pues esto claro que te cambia, ¿no? Sí. Claro. Y para terminar, Regina, te tenemos una pregunta que a todas nuestras invitadas se las hacemos. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho de ser mamá? Lo más difícil yo creo que justo es esto, ¿no? Como todos estos duelos en su momento, ¿no? Me costaron a mí al principio, digamos que mucho trabajo. Y la responsabilidad, ¿no? Como esta sensación de cómo digo las cosas, cómo las hago, porque esta persona depende de mí, ¿no? O sea, y lo que yo haga o diga puede influir, ¿no? En ese ser, pues. En este ser, ¿no? O sea, como esta conciencia de responsabilidad. Sí. ¿Y lo que más has disfrutado? Yo diría como 2 cosas, ¿no? La primera, el poder volver a ver el mundo con los ojos de niño, ¿no? Como con esta mirada infantil, el asombro, o sea, de verdad es que esto yo lo he disfrutado muchísimo, ¿no? O sea, cada pequeño logro de mis hijos yo lo vivo como si fuera mío, ¿no? Como si fuera algo súper importante, ¿no? Y esto, el asombro, el cuando van viendo cosas, que se van sorprendiendo del mundo, esto para mí ha sido como de lo más disfrutable. Y por el otro lado, yo diría que mi propia transformación. En realidad es que yo siento que la persona que soy hoy tiene que ver muchísimo con la maternidad, como con esta experiencia. Me ha transformado realmente, ¿no? La maternidad se ha vuelto mi pasión, el tema, la lectura. He leído lo que nunca había leído en mi vida de maternidad, ¿no? Y como que verme en esta otra persona, ¿no? La verdad es que lo he disfrutado mucho. Padre. Pues sí, hablas como de cosas que dejaste, pero que llegan nuevas, ¿no? Y es ahí como nos vamos conformando, yo creo que todos los días. Pero bueno, literal. Pues gracias de nuevo, Regina, a todos ustedes por estar otra vez con nosotras. Recuerden seguirnos en las redes sociales y pues bueno, esperamos tener después otro tema contigo, Regina. Gracias. Seguirle porque esto está muy bueno. Sí. Muchísimas gracias. Y pues también recordarles seguir a Regina. Tiene una página, es Terapeu GDL. Ajá. Y pues bueno, también que estén al pendiente de nuestras redes sociales con toda esta parte de los grupos, asesorías, conferencias que estamos teniendo regularmente para que sepan por dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Esto fue Maestra Iván.